Hoy vamos a ver el tema de datos faltantes. Bien, aquí anoté algunas frasecitas que vienen muy bien para la introducción. Primero, ¿qué es lo mejor? La mejor forma de lidiar con los missing values es no tener missing values. Bien, por eso es importante el diseño. Sin embargo, trabajar con data de la vida real involucra tener missing values, ¿no? Es más, ¿por qué no hacemos muchos experimentos? Porque no tenemos la data de todos esos experimentos, todos son missings. Pero para ser buenos analistas tenemos que aprender a cómo lidiar con ellos. Y no solo eso, sino también podemos utilizar algunas técnicas que se conocen como imputación. Y la imputación nos sirve para reemplazar esos datos faltantes en base a múltiples parámetros que podemos encontrar en nuestra base de datos. Por ejemplo, si ustedes tienen una variable numérica, ¿ya? Imaginemos que tenemos la edad, y tenemos de 10 personas la edad, 15, 19, 18, 15, y falta una edad de uno de los participantes. ¿Cómo sería una manera adecuada de reemplazar ese valor faltante? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podemos poner ahí? La media. Exacto. La media. ¿Ya? La media es lo más sencillo de poner, pero no es lo mejor. No es lo mejor. Hay otras formas. Y estas formas se conocen como imputaciones, imputación múltiple, hay muchas técnicas realmente. Pero la imputación no es nada sencillo. ¿Bien? Lo que vamos a aprender ahora mismo en esta práctica va a ser como hacer una exploración general de todos los datos faltantes. Incluso también van a poder que el ggplot, que ya lo conocen, que es para hacer gráficos, nos permite también graficar esos datos faltantes, ¿no? Entonces tú puedes tener una exploración gráfica, una exploración estadística. ¿Qué paquete vamos a utilizar? Ya les comenté, los de siempre, el tidyverse y el nanyard, que es el específico para lidiar con missing values. Entonces, ¿están todos dentro del proyecto? Bien. Lo primero, como siempre, ejecutamos los paquetes, ¿no? Y se van a abrir. Este código está guardado aquí, código datos faltantes, ¿viste? Y abrimos esos paquetes. Primero, ¿qué es un missing value? Hablando en cuestión de R. En R un missing value se identifica por las letras N, A. ¿Bien? Y si ustedes tienen algún tipo así más colorido, pues van a ver que cuando ponen NA, efectivamente se resalta como si fuera de naranja, ¿no? Este NA, cuando resaltado de naranja, hace referencia específicamente a los valores faltantes, señor. ¿Listo? Entonces, miren, aquí yo lo que estoy haciendo es crear un vector. Eso se conoce como un vector. Y es para que lo aprendan desde ya. ¿Cómo se crea un vector en R? Se crea con la letra C en el inicio, dos paréntesis, y dentro tú puedes poner lo que quieras. Puedes poner números, puedes poner datos faltantes, puedes poner caracteres, puedes poner fechas, puedes lo que sea. Un vector, como ustedes ven, es igual a una columna, una variable. Bien, la diferencia es que no hay ninguna diferencia realmente, solo que en el vector tú puedes poner cosas de muchos tipos, puedes poner números, letras, etcétera, etcétera. En una variable usualmente tenemos números o tenemos categorías, ¿no? Esa podría ser una pequeña diferencia. Y ustedes se van a dar cuenta que todos estos objetos no son missing values. El único que es missing values es el NA. Este NaN hace referencia a que esa casilla está vacía, pero no porque sea un missing value, sino porque debe estar vacía. Esto hace referencia a otras cosas que no tiene mucho sentido verlas ahora. Entonces vamos a ejecutar este primer código, solo esta primera línea, que es el vector que incluye todos estos. ¿Bien? Lo ejecutamos, vemos que se nos crea en el medio ambiente el vector X que le llamamos, y si ustedes ponen X aquí en la consola, pues efectivamente va a aparecer nuestro vector, ¿no? Nuestro vector nos dice que tiene todas estas cosas, que es justamente lo que nosotros le guardamos ahí. Recuerden poner siempre la C al inicio. Si no ponen la C, no se crea ese error. Vamos a utilizar ahora un primer comando, que es un comando de R base, que es el comando que se llama is.na. ¿Bien? Is.na, que como su mismo nombre dice, es un dato faltante, o algo así, ¿no? Es un NA. ¿Bien? Y dentro de aquí vamos a poner nuestro vector X, que es el que acabamos de crear. Entonces le estamos diciendo a R, dentro de este vector hay datos faltantes, ejecutamos, ¿y qué nos sale?
True, false, 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 ¿no? Esto alguna vez lo hablamos, que es un tipo de variable lógico, ¿no? Lógica, no sé si cómo se dice en español, pero es un logic, ¿no? Este tipo de variable, a diferencia de los factores, de las variables numéricas que hemos hablado en otras oportunidades, solamente tiene dos valores, true o false. Y nos sirve justamente para esas cosas, para decir o es o no es, ¿no? Vimos que también esto servía para poner los argumentos igual a true, ¿se recuerdan? Queríamos agregar un argumento, poníamos igual a t, significaba que ese argumento estaba funcionando. ¿Y qué nos dice R? Nos dice, NA es un missing value o no? Sí, es un missing value. None no es un missing value. If tampoco, esto tampoco, esto tampoco. En R el único que reconoce como missing value es el N. Vamos a ejecutar ahora este otro vector que tenemos aquí abajito, que es uno que tiene más sentidos. Imaginemos que tenemos aquí una variable de número de hijos, ¿ya? Y una mamá tiene un hijo, una mamá tiene 3 hijos, otra tiene 5 hijos. Y ahí tenemos algunas mamás que no sabemos cuánto tienen. Lo ejecutamos y vamos a explorarlo igual con el comando is.na. Ponemos ahí nuestra X y vamos a ver que nos da un resultado bastante similar, ¿no? El 1 no es un missing value, NA sí es, el 3 no lo es, y todo igual como ya hablamos. Excelente. Vamos entonces ahora a ver la base de datos con la cual vamos a trabajar para ver todos los otros comandos más complejos. La base de datos se llama Air Quality. ¿Ven? Air Quality. Y es una base de datos que ya está dentro de R. Entonces no tenemos que importarla como CSV. Si ustedes de frente aquí empiezan a escribir Air Quality, les va a aparecer como si estuviera cargada dentro de R, porque ustedes se dan cuenta que el ambiente de trabajo no está. ¿Ok? Entonces, abran el R que abran, esa base va a estar dentro siempre, es una base de default que viene. Vamos a explorarla. Primero, que utilizamos names para ver qué sale con names. Las variables. Las variables. Ahí tenemos nuestras variables. ¿Cuáles son? Tenemos el ozono, solar, que no recuerdo lo mismo que es, wind, viento, la temperatura, el mes y el día. ¿Ya? Radiación solar, ¿no? Tienes razón. Exactamente. Entonces, ahí tenemos variables, sobre todo ambientales, ¿no? Que vienen justamente al caso. Y vamos a visualizar la base de datos que es con el comando view con V mayúscula en el inicio. Esto ya lo conocemos, ya lo hemos visto previamente. Y se nos abre un Excel, ¿no? Esto es para ver un poquito más la base en sí y ver cómo está formada. ¿Qué les llama la atención? ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Ah? Esto debe ocurrir. Ya. NA, 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 NA. Ahí mismos, ¿no? A ver. Y si seguimos bajando, se pueden dar cuenta de que hay NAs por todas las variables, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? ¿Saben por qué? Porque si ustedes se fijan aquí en el ozono, esto es un sensor. Y es usual que los sensores tengan missing values. ¿Ven? Que midan a veces y a veces no midan a veces no midan a veces. Es por eso que esta data está así. Muy bien, ahora que la exploramos, continuamos. Primer comando, any, na. Bien. ¿Qué hace este comando any, na? Nos dice si dentro de nuestra base de datos, de todas nuestras variables, hay al menos un missing. Ya. Entonces vamos a probarlo, pero con la base de datos que ya le expliqué que es el Air Quality. Ya. Vamos a empezar con eso, ¿no? Entonces, NE Air Quality. Vamos a ejecutarlo. ¿Y qué cree que nos diga la respuesta? ¿Qué cree que nos diga? Sí. True. True nos va a decir, ¿no? Ahora acá está el esto. Ya nos dice efectivamente, ¿no? Nos dice, dentro de tu base de datos, pues sí tienes razón, hay missing values. Ya lo habíamos visto, sí hay. Ahora el segundo comando es igual al isNA, bien, es totalmente igual, pero es RNA. Estoy seguro que tiene otras funciones más avanzadas, pero esto nos dice, aquí lo que tenemos que poner es una de las variables y nos va a salir, ¿no? False, este no tiene, no es missing, si es missing, no es missing, no es missing, no es missing, si es missing, no es missing, no es missing, bien, toda la lista. O sea, claro, exactamente, los NA les pone true. En otras palabras, nos dicen las posiciones donde están los missing values. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tú puedes ver de esta forma. Miren, esta es la observación número 1. ¿Bien? ¿Cuál es esta observación? 55. Exacto, lo único que se hace es ver este número. Este 76 es el de acá. El 75 es el de acá.
Bien, para eso sirven estos números, porque al fin y al cabo, tú quieres saber, ¿no? ¿Cuál es el dato que tiene el missing value? Ah, es este. ¿Cuál es? Es el 76, 7, 8, 9, 10, ya lo que sea, y te sale 8. Y vas a ese missing, vas y buscas qué caso es, ¿no? Para eso te sirve. Excelente. Sin embargo, no solamente nos interesa saber si hay o dónde están los NA, ¿no? También nos interesa saber cuántos NA hay. Vamos a ver entonces cómo ver el total de NA. Primero, total en la base de datos. Comando nmis. N barra baja mis. Lo único que hay que poner dentro es la base de datos. Exacto. Ejecutamos. ¿Y qué nos dice? ¿Qué? 44 missing values. En toda la base de datos, en toda la base hay 44 que tienen NA. Pero eso también lo podemos aplicar sobre solo una variable. Entonces ponemos lo mismo. nmis, rQuality, el signo del dólar, para poner la variable ozono, ¿no? Y esto nos va a decir que dentro de la base ozono hay, dentro de la variable ozono, disculpen, hay 37. O sea, casi todos los missings están en ozono, ¿no? Eso es lo que vemos por ahora. Listo. ¿Qué más? Por otro lado, podemos ver cuáles son las observaciones completas. Y para eso utilizamos n completo. ¿Bien? Y esto se puede utilizar tanto para la base de datos como también para cada una de las variables que deseamos explorar por separado. Entonces, n complete nos dice que hay 874 completos y nos dice que hay 116 completos dentro de la base, dentro de la variable ozono. Sin embargo, no nos suele interesar el número, la frecuencia relativa, lo que nos interesa es la frecuencia absoluta. Lo que nos interesa son las proporciones, ¿no? Los porcentajes, la frecuencia relativa. Para eso tenemos dos comandos. Uno, el probmiss, y el otro, el probcomplete. Sus funciones son la misma. El probmiss te dice la proporción de datos faltantes y el probcomplete te dice el completo. Vamos a ver solamente la variable ozono, que es la que hemos visto que tiene más bases, así que la vamos a poner acá. Y nos dice que la variable ozono tiene un 24% de datos faltantes. Ya. Y bueno, lo restante lo completo es el 75%. Excelente. Ahora vamos a ver un panorama general. Y para esto sí les había enseñado el comando bismiss previamente. ¿Qué hace el comando bismiss? La gráfica de los mismos. Excelente. Aquí tenemos nuestra gráfica. Tenemos ahí nuestro misplot. ¿Y para qué nos sirve este misplot? Nos sirve para varias cosas. Nos dice que un 4.8 de las celdas está vacía. Nos dice que la variable ozono es la que tiene 24% de datos faltantes. Todas esas de ellas están completas. Y como se dan cuenta, está en el mismo orden que el Excel, ¿no? Es como un Excel, pero con colores, nada más. Resaltado lo negro, que es lo mismo. Eso también nos sirve para algo que no vamos a hablar ahora mismo, pero que es súper importante, que es sobre todo para la imputación, que es ver el patrón de los datos faltantes. Hay tres tipos de patrones. ¿Sí? El primer patrón es cuando todos los datos que faltan son aleatorios. Tú ves un dato faltante por acá, otro dato faltante por acá, otro dato faltante, totalmente aleatorio. Después está el caso de los missings, donde tú ves que hay un patrón. O sea que, por ejemplo, faltó todo este bloque, faltó missings. ¿Ustedes creen que eso sea aleatorio? No es aleatorio. Ha habido un error. O bien no has llenado esa data, o hay algo, pero eso no es aleatorio, ¿no? Entonces, para eso también nos sirve. ¿Qué más? ¿Qué ocurre si esta variable, por ejemplo, es sexo? Y esta variable es solamente para los que marcan hombre. Que todas las mujeres acá van a tener missings. Bien, entonces para eso también te sirve, para ver si este missing está relacionado con este missing, ¿ok? Si tiene una relación entre las variables. ¿Cuál es el problema de los missings en general en nuestra base de datos? Ya vimos que de por sí nos dan malos resultados, no nos dan resultados exactos, pero también otro problema, que nos interfiere con los cálculos. Y por eso van a ver que ejecutando cierto código de R les va a salir error. 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 ¿Están diciendo por qué? ¿Por qué? Porque hay missings. Porque miren, si yo sumo 5 más 5, ¿cuánto me da? 10. Y si sumo 5 más missing, ¿cuánto me da? ¿Quién sabe? Esto es lo que me da. ¿Ya? O sea, nada, error. Bien. ¿Qué pasa si multiplico con NA? ¿Qué creen? Error. Todos los cálculos con NA te dan NA. Es como un 0. O sea,
¿Ya? Y miren, ¿qué pasa si yo calculo? ¿Qué estoy calculando acá? La media, ¿no es cierto? Min del ozono. Que vimos que tenían datos faltantes. ¿Qué ocurre? Bien. Entonces, cuando hay missings, no se puede hacer cálculo. ¿Qué le podría añadir yo acá a min? No estoy seguro de que funcionará, pero es un argumento que comparte muchos comandos, que es el na.rm. Este lo tiene, por ejemplo. Igual a true. ¿Qué me dice este comando? Remuéveme los NAs. Igual a true, ¿no? Si estuviera igual a false, no me lo renuevas, no me lo renuevas, ¿no? Pero es igual a true. Y miren, cuando yo le pongo eso, ya me lo calculo, ¿no? Y ahora sí calculó. 42.1, que es la media. Excelente. Métodos gráficos para explorar los missing values. Aquí hay toda una gama. Tanto para ver por casos como por variables. Todas las que digan var es porque te exploran por variables. Y los que digan case es porque te exploran por filas o observaciones. Okay. ¿Qué es lo que te está diciendo acá? Grafícame los missing values de la base en general. ¿Qué ocurre? Pues que sale un plot. Ahí está nuestro plot. ¿Y qué nos dice? Nos dice algo bastante similar, ¿no? ¿Cuántos missings hay de ozono? ¿Cuántos missings hay de ozono? Lo que está abajo es promedio. ¿Es promedio o el total? Total. Es el total. Sí, es el total. Porque hay otro que es pro. Bien. Y esto, así como lo ven... A ver, espérense, no me he saltado una cosa. No. Así como lo ven, esto nosotros podemos decirle, muéstrame los missings, pero quiero que me los muestres por meses. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el explorar los datos faltantes se hace de esta forma. Tú tienes un conjunto de missings, pero tienes que ver de dónde salen esos missings, ¿no? Si son en una categoría específica, si son un grupo específico que tienes missings, tienes que explorar todo eso. Entonces, acá le estoy diciendo, dime los missings, pero dímelo por mes. Para eso agregamos el argumento facet igual a mon, que es la variable que estamos poniendo para que nos divida. Y esto nos va a botar nuevamente un gráfico que nos dice el número de missings, pero ahora dividido por lo que es los meses. ¿Ya? Aquí tenemos data del mes 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Y se ve que casi todos los missings de qué mes vienen. Vienen del mes 6, ¿no? Esto nos ayuda muchísimo más, ¿no? Ya no te preocupas tanto, no dices, a ver, tengo un 30% de missings, sino que cada eso viene del mes 6, algo debe haber ahí. Y ahora vamos a juntarlo con el ggplot. Ya hemos hablado de la estructura básica del ggplot, nuestra Amanda es una experta y nos va a explicar. ¿Cuáles son las partes de una línea de código para armar un gráfico de ggplot? ¿Recuerdas más o menos? Primero, ¿qué poníamos? ggplot de base. Después, la base de datos. Después, los aesthetics, que ya les dije que son las variables. X, variable y. Y después a todo esto le tenías que agregar. ¿Qué tipo de datos? ¿No? Entonces, esto ya es lo básico que les he enseñado. Y aquí lo que estoy cruzando es la radiación con el ozono. Muy bien. Lo graficamos. Y ahí ustedes, como son expertos en regresión lineal, ¿qué dicen? ¿Ahí hay algo medio lineal? Yo veo una tendencia así, ¿no? Una línea no veo, ¿no? Pero algo como así, hay. Ahora vamos a cambiar este geoPoint. Vamos a cambiar este geoPoint por un geoMissPoint. ¿Qué creo que ocurrirá? Vamos a ejecutarlo. Oh, miren, qué bonito. Tenemos nuestro mismo gráfico, pero ahora nos está diferenciando los datos missings de los no missings. ¿Bien? Entonces para eso nos sirve el geoMissPoint. Ahora, a este mismo le podemos agregar nuevamente lo que hicimos arriba con el otro gráfico. Le podemos agregar unas facetas. Ponemos el mismo código que ya conocemos, con el geoMissPoint, le ponemos un más y agregamos el comando faceWrap. Este faceWrap es el que te va a servir para hacer gráficos según distintas categorías de las variables, ¿ya? Por eso recuerda. FaceWrap.
Una pregunta. Sí. Los valores que no faltan son los que están en la base de datos y, por ejemplo, en una observación había 100 de radiación solar y tenía 50 de ozono y por eso está ese punto azul, ¿no? Pero en los puntos rojos, si son los faltantes, ¿cómo se llega a graficar? Fíjense bien. ¿Dónde está el 0? Ahí. ¿El 0 está acá? Cero, claro. No está acá el 0. ¿Dónde está el 0? Está acá. O sea, le está asignando un valor de ozono, pero no, disculpa. Claro, no le asigna valor a la otra variable. Exacto. Está bien. ¿Entendieron por qué razón? Miren, el 0 no está acá, sino el 0 está aquí. O sea, todos estos no tienen valor de... ¿Me entienden? Solo son mismos. Claro. Ahí está. Todo tiene explicación. Pero entonces aleatoriamente lo pone aquí. Sí. Claro, de forma sistemática Sí, no implica un patrón. No implica un patrón, porque realmente al final todo eso no tiene ningún valor, ¿no? O sea, no es nada, es... Probablemente lo sacuda nada más. Exacto, los pone ahí dentro de esa regla. Sí. Lo que sí te dice es lo de la frecuencia de los misiles. Exacto. Porque, por ejemplo,